Vamos a comenzar una serie de videos acerca del principio de inducción matemática. Eh, este principio me parece un buen comienzo para aquellos que pretenden iniciar un estudio formal en matemáticas superiores, dado que comienzas a utilizar ideas un poco más abstractas que en cursos de bachillerato, pero utilizando conceptos relativamente sencillos, como lo son el conjunto de números naturales. Todos los conocemos a los números naturales desde niños. Y bueno, el principio de inducción matemática es una herramienta muy poderosa que se utiliza desde el curso más básico de primer semestre de licenciatura hasta cursos más avanzados. Eh, Hay momentos donde ya estás en semestres realmente avanzados, a punto de terminar la carrera, y sigues utilizando inducción matemática para probar ciertos teoremas. Entonces, comprender lo que significa este principio y, y, y lo que significa probar un enunciado por inducción me parece un punto fundamental eh, para tu proceso como matemático, en tu formación como matemático y en general para cualquier carrera científica. Comenzaremos enunciando un conjunto de axiomas, los llamados axiomas de Peano, los cuales buscan, y de hecho logran, construir a los números naturales desde cero, eh, mediante cinco axiomas relativamente sencillos de entender, y uno de los cuales, el último, es el llamado principio de inducción matemática. Entonces, pues vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a denotar, como ya algunos de ustedes sabrán, y si no, bueno, con una n de esta forma, eh, un conjunto al que llamaremos conjunto de números naturales. Supón por un momento que no sabes o no conoces quiénes son los números naturales. Uno, 2, 3. O si quieres empezar desde cero. No importa. Eh, pero por un momento imagínate que no los conoces. Y simplemente te estoy presentando un conjunto que le llamamos conjunto de números naturales y que denotamos por una n. Pero no sabemos qué contiene este conjunto. Entonces, los axiomas de Peano nos van a decir qué es lo que hay adentro de este conjunto. Entonces vamos a ir enunciando uno por uno cada axioma y explicando de manera más o menos breve de qué va cada uno de estos axiomas. Bien, entonces el primer axioma que nos dice que hay un elemento en el conjunto de números naturales denotado mediante este símbolo y que pues nosotros intuitivamente o por nuestra experiencia ya sabemos que este número se llama uno, que es un número. Eh, y bueno, este es el comienzo de la construcción de los números naturales. Entonces, vamos a escribirlo. ¿Qué significa este axioma uno? Pues hay un elemento en el conjunto n que se denota mediante este símbolo. Y entonces, una primera observación es que al menos este conjunto n es distinto del vacío. Entonces, primera conclusión, el conjunto de números naturales es no vacío y contiene a un elemento, por lo menos, hasta este momento. eh, Sabemos que tiene por lo menos un elemento. Y bueno, llamaremos a este elemento perteneciente a los naturales uno. Entonces, esta es una primera forma de
comenzar a construir a los naturales, decir que existe por lo menos un elemento al cual le vamos a llamar 1. Bien, vamos ahora con el axioma 2, el cual nos dice lo siguiente. Existe una función que vamos a llamar S mayúscula, que va del conjunto n en sí mismo, es decir, toma elementos en n y al momento de aplicar la función S mayúscula nos arroja nuevamente un valor en el conjunto n, tal que para cada valor de x en n, en el conjunto de números naturales, resulta que la imagen de cada uno de estos valores x bajo la función S mayúscula vuelve a caer en n. A la función S mayúscula le vamos a llamar función sucesor de x. Entonces, por el axioma 1, pues sabemos que existe un elemento en n que llamamos 1. Y entonces el axioma 2, ¿qué nos dice? Pues que si le aplicamos, y podemos hacerlo por cómo está definida la función sucesora 1, resulta que S de 1 también vuelve a caer en los naturales. El que nosotros llamemos función sucesor a S mayúscula no es coincidencia, puesto que de nuestra experiencia, nuevamente, vamos a hacer uso de nuestro vasto conocimiento de los números naturales que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pues que por ejemplo, por el axioma 1 sabemos que el 1 está en los naturales, y si le aplicamos la función sucesora 1, pues algo nos dice que nos debería dar un nuevo número que vamos a denotar mediante este símbolo y que vamos a llamar 2. Entonces, por el axioma 2, el número 2 también sería elemento de los naturales. Eso es lo que nos dice el axioma 2. Y entonces podríamos también aplicar la función S mayúscula al número 2. Y nosotros intuitivamente pues le asignaríamos un nuevo número que denotaríamos mediante este símbolo y que llamaríamos número 3. El 3 estaría nuevamente en los números naturales por el axioma 2 y así podríamos continuar e ir construyendo a los números naturales. Pero, ojo, eh, esta función S mayúscula, así como está definida, pues no nos garantiza que la función sucesora aplicada al número 1 nos arroje un nuevo valor. De hecho, solo sabemos hasta el momento que tenemos pues un valor en los naturales, un elemento. Entonces, podría suceder, por ejemplo, nada lo impide, que el sucesor de 1 sea nuevamente 1. Podríamos tener una función S mayúscula que al 1 lo mande nuevamente al 1 y pues no estaríamos violando el axioma número 2, puesto que dado que el 1 es un elemento de las naturales, resulta que la función sucesor de 1 resulta nuevamente 1 que vuelve a estar en los naturales. Entonces podríamos estar dando vueltas sin sentido. Podría ser, por ejemplo, que al 1 sí lo mande a un nuevo elemento que podríamos llamar 2, al 2 mandarlo a un nuevo elemento que llamemos 3, pero también podría suceder que de pronto al 3 lo mande al 1. Nuevamente, esta función S mayúscula, así como la estoy dibujando mediante este diagramita, pues no estaría en contradicción con el axioma número 2, puesto que es una función
de los naturales en los naturales, tal que la imagen de cada uno de estos elementos bajo la función sucesor vuelve a caer en los naturales. Entonces, este axioma número 2 no es suficiente para terminar de construir al conjunto de números naturales como lo conocemos. Entonces, eh, necesitamos más axiomas para eh, terminar de construir a los números naturales como los conocemos, como nuestra experiencia nos dice que son. Entonces, pues vamos a continuar. Bien, vamos con el axioma número 3, el cual nos dice lo siguiente. Para todo elemento X perteneciente a los números naturales, al conjunto de números naturales, resulta que la función sucesor aplicada a X es siempre distinta de 1. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este axioma número 3? Y ya con el conocimiento de los dos axiomas anteriores, pues que el sucesor de 1 es distinto de 1. Esto implicaría que existen entonces al menos dos elementos en n, a saber, 1 y el sucesor de 1. Al ser diferentes y utilizando el axioma número 2, como 1 es un elemento de los naturales, entonces el sucesor de 1 también pertenece a los naturales y por el axioma 3 estos dos elementos de los naturales son distintos. Entonces, este axioma número 3 arregla uno de los problemas del axioma número 2, ya que entonces tenemos que la función sucesor manda a 1 al sucesor de 1. Ahora tenemos otro problema que continúa, de hecho, y que viene arrastrándose desde el axioma número 2. Recordemos en el diagramita que dibujé que podríamos tener una función S mayúscula que hiciera esto. Pero podríamos tener también una función S mayúscula que hiciera esto. Entonces, suponiendo que el 1, el 2 y el 3 ya garantizáramos que son elementos del conjunto de números naturales, este diagrama dibuja una función S mayúscula que no contradice el axioma 2, puesto que las funciones sucesor de cada uno de estos valores nuevamente cae en los números naturales, y tampoco contradice al axioma 3, puesto que tendríamos ya en forma, sin pensar que el sucesor de 1 es 2 ni que el sucesor de 2 es 3, tendríamos nuevamente este diagrama dibujado, eh, donde pues tampoco contradice esta función en C mayúscula al axioma 3. Notemos que los axiomas, así como los hemos estado revisando hasta este axioma número 3, recrean el proceso de contar a los números naturales como sabemos hacerlo desde kinder o primaria. Cuando contábamos, pues contábamos 1, 2, 3, 4 y podíamos continuar hasta el número natural que nosotros quisiéramos. Entonces, comenzábamos pues por el número 1. Esto podría interpretarse como enunciar el axioma 1. Ahora, ¿qué hacíamos después? Pues rigurosamente lo que hacíamos era sumar 1 y entonces contábamos al número 2, sumábamos 1
y llegábamos al número 3, sumábamos 1 y llegábamos al número 4 y así continuábamos pues indefinidamente. Entonces, este proceso de sumar 1 pues podría verse en términos de estos axiomas como la implementación de la función sucesor. Por otro lado, pues a menos de que estuviéramos contando mal o aplicando una regla distinta, pues en ningún momento regresábamos al 1. Contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y en ningún momento pasábamos, por ejemplo, del 88 a nuevamente el 1. ¿Qué es esto en términos de nuestros axiomas? Pues el axioma número 3. Ahora, el problema que sigue existiendo y que expliqué hace un momento mediante el diagrama de color amarillo es que hasta el momento no podemos evitar mediante estos tres axiomas que regresemos a un número natural mediante la aplicación de la función sucesor a un número natural por el cual ya hayamos pasado. Entonces, nuevamente de nuestra experiencia, así como no regresábamos en ningún momento al número 1, pues tampoco regresábamos a un número por el cual ya hubiéramos pasado, el cual ya hubiéramos contado. Entonces, hay que arreglar este problema y pues vamos a hacerlo mediante el cuarto axioma. Entonces, eh, sean dos números naturales o dos elementos del conjunto de números naturales, x y y, el cuarto axioma nos dice lo siguiente: si el sucesor de x es igual al sucesor de y, entonces resulta que x y y son el mismo elemento dentro del conjunto de números naturales. Bien, entonces mediante nuestros diagramas vamos otra vez a ir construyendo lo que hemos hecho hasta el momento, ahora ya con la inclusión de este axioma número 4. Sabemos por axioma 1 que hay un elemento que ya establecimos que podemos llamar 1 dentro del conjunto de números naturales, y por una combinación del axioma 2 y axioma 3, pues resulta que su sucesor, S de 1, también es un elemento del conjunto de números naturales. Entonces, tenemos hasta el momento garantizado este diagramita. Ahora, por axioma número 3, el sucesor del sucesor de 1 es distinto de 1. Es decir, no podemos regresar al 1 inmediatamente que hayamos llegado al sucesor de 1. Nuevamente porque el sucesor de cualquier elemento en los naturales es distinto de 1. Entonces, no podemos dibujar esa flecha, pero podría suceder que el sucesor de 1 nos dé nuevamente al sucesor de 1. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Podría ocurrir que el sucesor del sucesor de 1 sea igual al sucesor de 1? Es decir, podemos dibujar esta flecha y ya con los 4 axiomas que tenemos en nuestro poder, eh, seguir definiendo una función S mayúscula de esta manera y que no contradiga a los axiomas. Entonces, supongamos que sí ocurre esto que acabamos de preguntarnos. Por el axioma número 4, que ya tenemos en nuestro poder, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, si dos sucesores son iguales, entonces
los elementos a los cuales les estamos aplicando la función sucesor resultan ser iguales. Entonces, aquí en nuestro caso particular, x puede ser el sucesor de 1 y y puede ser 1. Entonces, el sucesor de x, es decir, el sucesor del sucesor de 1, es igual al sucesor de y, es decir, el sucesor de 1. Pero por el axioma 4, esto lo que nos dice es que x es igual a y, es decir, el sucesor de 1 es igual a 1, lo cual es una contradicción. Pues ya sabemos que el 1 no es sucesor de nadie y por lo tanto, pues en realidad esto no puede ocurrir. Entonces el sucesor del sucesor de 1 resulta ser distinto del sucesor de 1 y que además este sucesor de 1 ya sabemos que es distinto de 1. Entonces regresemos a nuestro diagrama. Resulta que entonces esta flecha azul no puede, no la podemos dibujar. Y entonces ya tenemos por el axioma 1 que el 1 pertenece a los naturales. Y por el axioma 2 y 3, el sucesor de 1 también pertenece a los naturales. Entonces ahora con el axioma número 4 y por lo que acabamos de probar, resulta que como el sucesor de 1 no es 1 y el sucesor de 1 no es sí mismo, entonces existe eh, un nuevo elemento dentro de los números naturales, del conjunto de números naturales, que es el sucesor del sucesor de 1. Bien, entonces ya tenemos por lo menos 3 elementos dentro del conjunto n, pero ahora uno podría pensar que sigue existiendo el mismo problema, a saber, bueno, ahora vamos a aplicarle la función sucesor al sucesor del sucesor de 1 y podría suceder que regresáramos al sucesor de 1 o que nos quedáramos estancados, es decir, que el sucesor del sucesor del sucesor de 1 sea igual al sucesor del sucesor de 1. Entonces, vamos a ver que el axioma 4 arregla este problema y una vez hecho esto, pues ya podemos ver que entonces hemos prácticamente finalizado con la construcción de los números naturales, ya que este axioma 4 junto con los 3 anteriores garantiza ahora sí que tengamos un conjunto infinito del estilo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, vamos con la prueba de que estas dos flechas no se pueden dar. Supongamos que el sucesor del sucesor del sucesor de 1 es igual al sucesor de 1. Es decir, supongamos que se da esta flecha. Eh, por el axioma número 4, esto lo que implica es que el sucesor del sucesor de 1 es igual a 1. Pero, pues nuevamente esto es una contradicción porque el 1 no es sucesor de ningún elemento del conjunto de naturales. Ahora, supongamos que el sucesor del sucesor del sucesor de 1 es igual al sucesor del sucesor de 1. Es decir, supongamos ahora que tenemos esta flecha. Entonces, nuevamente por el axioma número 4, resulta que el sucesor del sucesor de 1 es igual al sucesor de 1. Pero esto es una contradicción, puesto que ya probamos que estos dos elementos son distintos. Por lo tanto, regresando a nuestro diagrama,
pues ninguna de estas flechas puede ocurrir y entonces garantizamos la existencia de un nuevo elemento dentro de los naturales que es el sucesor del sucesor del sucesor de uno. Entonces, ya te puedes imaginar que nuevamente no se pueden dar ahora ninguna de estas tres flechas por las mismas razones. Esto, si te das cuenta, al final lo que estamos haciendo es utilizar los argumentos previos que hemos estado probando, los casos más básicos, y esto es lo que se llama recursión. Entonces ya no voy a probar la no existencia de esas flechas de color azul que acabo de borrar, y entonces lo puedes hacer tú con calma, eh, y una vez que lo hagas, o una vez que de verdad te des cuenta de que eso no puede ocurrir, entonces garantizamos la existencia de un nuevo elemento dentro de los naturales, que es el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor de uno. Y pues así podemos continuar indefinidamente. Entonces, el uno, eh, el sucesor de uno, el sucesor del sucesor de uno, el sucesor del sucesor del sucesor de uno, y así indefinidamente son elementos del conjunto de números naturales. Conclusión hasta el momento, pues n tiene un número infinito de elementos. Eh, una observación antes de pasar al último axioma es que, bueno, si ya conoces un poco acerca de propiedades de funciones, si ya has tenido experiencia en estudiar funciones, lo que nos dice este axioma número 4 es que la función sucesor es una función inyectiva. Bien, entonces ahora sí, antes de terminar con este axioma 4 y pasar al último, pues ya podemos ahora sí enlistar como nosotros conocemos al conjunto de números naturales, donde el sucesor de 1 va a ser el 2, el sucesor del sucesor de 1 va a ser el 3, el sucesor del sucesor del sucesor de 1 va a ser el 4 y así sucesivamente. Ya podemos nombrar eh, a los elementos de los números naturales según nuestra experiencia eh, dentro de este conjunto. Ahora, lo único que queda es resolver un problema que normalmente surge al momento de pensar en conjuntos infinitos. Ya vimos que el conjunto de números naturales es infinito. Supongamos que tenemos una propiedad que buscamos verificar o probar que satisface todo un número natural. Algo que es común en matemáticas es demostrar que efectivamente se cumple la propiedad para cualquier número natural, como ya mencioné. Algo normal sería ir probando natural por natural que se verifica tal propiedad. Es decir, comenzamos por el 1, verificamos que se cumple la propiedad para este primer número natural. Después, pues pasaríamos al 2, verificaríamos nuevamente. Ahora para el 3 y así sucesivamente. Ahora, de esta manera, pues nunca acabaríamos, ya que como hemos mencionado, el conjunto de naturales es infinito. Y uno podría eh, terminar cometiendo el error de decir, bueno, pues como se cumple, digamos, para los primeros 568 números naturales, y ya ahí me cansé de seguir verificando,
pero pues bueno, como se cumple para los primeros 568, seguramente se cumple para todos los números naturales. Entonces, pues como ya dije, estaríamos cometiendo un gravísimo error y pues bueno, alguien ya entrenado en matemáticas o alguien con una mente ágil nos diría, bueno, sí, ya probaste que se cumple para los primeros 568 números naturales, pero ¿quién te dice que para el natural número 5000 se sigue satisfaciendo la propiedad P? Entonces, el axioma número 5 resuelve este problema. Eh, Dada una propiedad P, vamos a establecer un método para poder demostrar que todos los números naturales satisfacen la propiedad P. Entonces, vamos con el axioma número 5. Sea A un conjunto de números naturales tales que cada uno de los elementos en A cumple la propiedad P. Entonces aquí escribimos que A es un subconjunto de los naturales y además tenemos las siguientes propiedades. La primera propiedad nos dice que el número 1 pertenece al conjunto A y la segunda propiedad nos dice lo siguiente. Si X es un número natural tal que X pertenece a A, entonces resulta que el sucesor de X también va a pertenecer a A. Si tenemos un conjunto que está definido por la propiedad P, este conjunto es un subconjunto de números naturales y tenemos estas dos propiedades, el primer elemento o el elemento definido por el axioma número 1 pertenece a A. Y si resulta que cada que tú tomes un elemento en A, resulta que el sucesor de ese elemento también pertenece a A, entonces el axioma 5 nos va a decir que el conjunto A es el conjunto de todos los números naturales. Este axioma número 5 es nada más ni nada menos que el principio de inducción matemática, por el cual estamos realizando esta serie de videos. Y bueno, iremos analizando este principio a lo largo de todos los videos, iremos resolviendo ejemplos, iremos relacionando este principio de inducción con otros conceptos y otras partes de la matemática bastante interesantes. Entonces, eh, antes de terminar, pues explicamos a grandes rasgos qué es lo que dice este principio de inducción matemática. Buscamos o tenemos, mejor dicho, un conjunto A que contiene a elementos de los números naturales y que satisface una propiedad P. Si resulta que el 1, el primer elemento, el elemento base con el cual construimos a los números naturales, pertenece al conjunto A, es decir, eh, el 1 va a cumplir la propiedad P, es equivalente el decir que el 1 pertenezca al conjunto A y que el 1 satisfaga la propiedad P. Y luego además tenemos la segunda propiedad que básicamente nos dice no importa tú qué natural dentro del conjunto A me des, es decir, tú dame un elemento X cualquiera que sepas que cumple la propiedad P, entonces su sucesor S mayúscula de X, o ya nosotros sabemos que el sucesor de X es X más 1, también va a pertenecer al conjunto A. Si nosotros tenemos estas dos propiedades dentro del preámbulo del conjunto A
y la propiedad P que define a tal conjunto, entonces resulta que A es igual al conjunto de todos los números naturales. Es decir, todos los números naturales van a satisfacer la propiedad P. Entonces, eh, finalmente, antes de terminar, y esto es muy importante porque vas a poder encontrar distintos videos y textos, etcétera, donde eh, en vez de comenzar por el uno, es decir, en el axioma uno, en vez de decir que el uno pertenece a los números naturales, escriben que el cero pertenece a los números naturales, es decir, no comienzan por el uno, sino que comienzan por el cero, es decir, consideran al cero como el primer número natural. Este es un problema por el cual se pelean los matemáticos, eh, dónde empiezan los números naturales, si en el cero o en el uno. Podríamos llevarnos infinidad de videos tratando de explicar por qué los dos tienen razón, eh, y pues es más un problema filosófico que otra cosa. Entonces, lo que te puedo decir es, depende del contexto donde estés utilizando los números naturales y también de tus gustos, pues va a ser conveniente empezar por el cero o por el uno. Entonces, como una pequeña tarea moral, puedes volver a escribir los axiomas, los 5, pero ahora eh, formulándolos en términos del cero. En vez de comenzar en uno, comienza en cero y vuelve a escribir los axiomas. No va a haber mayor problema. Entonces, espero que te haya gustado este video. Cualquier duda, por supuesto, déjalo en la sección de comentarios. Y como siempre, dale like y suscríbete al canal. Y pues vamos a ir creando mucho más contenido en los próximos meses que restan del año. Hasta la próxima.